¿Realmente crees que conoces la historia de los 12 apóstoles de Jesús? Hombres simples convertidos en leyendas, cuyas travesías desafían todo lo que sabemos sobre sacrificio y fe. Imagina dejar todo atrás, enfrentar lo inimaginable y aún así ser marcado para la eternidad, no por cómo vivieron, sino por cómo murieron. Sí, las historias que nos contaron esconden controversias y verdades contraintuitivas, y estoy aquí para desvelar lo inesperado. Estas no fueron muertes ordinarias, fueron testimonios de lealtad extrema, desafiando nuestra comprensión de la crueldad y la devoción. Estás a punto de descubrir secretos que la historia y quizás tu fe han tratado de olvidar. En este video, desentrañamos misterios, confrontamos controversias y exploramos narrativas que te pondrán la piel de gallina. Y te prometo, la verdad detrás del destino de los apóstoles te sorprenderá en minutos. Juan, el amado apóstol, es una figura central y misteriosa en las narrativas bíblicas, hijo de Zebedeo y Salomé y hermano de Santiago, también apóstol. Su historia está marcada por una cercanía única con Jesús, a menudo descrito como el discípulo a quien Jesús amaba. Esta relación especial proporcionó a Juan una perspectiva única sobre los eventos y enseñanzas de Jesús. Conocido por su sensibilidad espiritual y profundo entendimiento, Juan fue de suma importancia en la transmisión de las enseñanzas de Jesús. Estuvo presente en momentos cruciales, como la transfiguración y la última cena, donde se recostó junto al Maestro. Después de la muerte de Jesús, Juan jugó un papel crucial en la comunidad cristiana primitiva en Jerusalén, fue testigo de la ascensión de Cristo y fue un enlace vital entre los apóstoles. Sin embargo, el destino de Juan está envuelto en misterio y simbolismo. Sufrió varias persecuciones, principalmente dirigidas por el emperador Domiciano, por predicar el evangelio en Éfeso. Según la tradición, Juan fue capturado, torturado y luego arrojado a un caldero de aceite hirviendo. Sin embargo, Dios milagrosamente preservó su vida y no sufrió daño alguno. Ante el milagro, el emperador decretó que fuera exiliado a la isla de Patmos, que servía como prisión del imperio. Es importante notar que no hay un versículo bíblico que pueda confirmar o ser usado como referencia para afirmar que Juan fue arrojado al aceite caliente antes de ser llevado a la isla de Patmos. Lo que tenemos en este caso es solo la tradición de los llamados padres de la Iglesia, afirmando esto, nada más. Los padres de la Iglesia en realidad fueron hombres celosos que construyeron la teología que aún usa la Iglesia hoy en día. Muchos relatos y detalles sobre las muertes de los apóstoles fueron descritos por los padres de la Iglesia y la doctrina cristiana. Luego Juan habría sido exiliado a la isla de Patmos, donde recibió visiones apocalípticas que componen y están registradas en el libro de Apocalipsis en la Biblia. Estas revelaciones destacan su cercanía espiritual y revelan profundas enseñanzas sobre el futuro. En cuanto a su muerte, la tradición cristiana informa que Juan, a pesar de varios intentos de ejecución por parte de las autoridades romanas, habría muerto de causas naturales, según el obispo Polícrates de Éfeso, atestiguado por Eusebio de Cesarea en el libro de Apocalipsis en su historia eclesiástica. El apóstol Juan murió en Éfeso, en Asia Menor, en el año 100 después de Cristo, a unos 94 años de edad. Sin embargo, se dice que la tumba estaba vacía cuando fue abierta por Constantino. En la madurez de sus años, Juan, envuelto en la sabiduría ganada a través de décadas de reflexión y servicio, se convirtió en un pilar en la comunidad cristiana. Sus palabras, llenas de profundidad espiritual, fueron las más poderosas de los apóstoles, guiando, corrigiendo y alentando a los fieles. Sus enseñanzas, imbuidas de la experiencia de vivir junto a Cristo, resonaron con autoridad y amor, fortaleciendo las raíces de la naciente fe. El amado apóstol en sus últimos días reflexionó sobre el tapiz de la historia que había presenciado, desde los humildes comienzos en las orillas del mar de Galilea hasta las complejas tramas en Éfeso, donde la Iglesia luchaba por mantener su identidad en medio de un mundo a menudo hostil. En cada palabra que escribió, en cada consejo que dio, Juan enfatizó el corazón del Evangelio, el amor incondicional de Dios manifestado en Jesucristo.
Constantemente recordaba a la comunidad la importancia de permanecer fieles a la verdad, mientras exhortaba al amor y la unidad, haciendo eco de la propia petición de Jesús para que sus seguidores fueran uno, como en Juan 17:21. En las visiones registradas en Apocalipsis, Juan ofreció a la Iglesia una perspectiva de esperanza y triunfo, incluso en medio de persecuciones y tribulaciones, señalando la victoria final del Cordero Jesús sobre todas las fuerzas del mal. Estas visiones, llenas de simbolismo, sirvieron como fuente de consuelo para los cristianos a lo largo de los siglos, recordándoles que, no importa cuán grande sea la adversidad, el triunfo final pertenece a Dios. Juan, en el ocaso de su vida, dejó un legado inconmensurable, no solo como uno de los apóstoles fundadores de la Iglesia, sino como un ejemplo de fe, amor y perseverancia. A través de sus escritos y la vida que vivió, continúa inspirando a innumerables generaciones, siempre señalando el amor redentor y transformador de Jesucristo. Santiago, conocido como Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo, estuvo presente en la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y la angustiosa agonía de Jesús en Getsemaní. Su estrecha relación con Juan y con el propio Cristo destaca su posición prominente entre los apóstoles. Su importancia en la Biblia se evidencia al ser parte del círculo íntimo de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, junto con Pedro y Juan. Estos 3 presenciaron milagros y enseñanzas exclusivas, revelando la confianza especial que Jesús depositó en ellos. Sin embargo, después de la muerte de Jesús, la trayectoria de Santiago tomó un giro dramático. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 y 2, se registra que Herodes Agripa I de Judea, buscando complacer a los judíos, ordenó la ejecución de Santiago. El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para hacerles daño y mató a Santiago, el hermano de Juan, con la espada. La narrativa no proporciona detalles específicos sobre el método exacto de ejecución, pero la tradición sugiere que Santiago fue decapitado o atravesado por una espada. Es importante notar que hay 2 apóstoles llamados Santiago en las Escrituras: Santiago el hijo de Zebedeo, a quien ya conocemos, y Santiago el hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor. Su participación activa en los evangelios es relativamente discreta y menos evidente en comparación con otros apóstoles. Después de la muerte de Jesús, la información sobre las actividades de Santiago, el hijo de Alfeo, se vuelve aún más escasa. La tradición cristiana, sin embargo, sugiere que también jugó un papel en la expansión del evangelio, posiblemente llevando a cabo actividades misioneras. En cuanto a la muerte de Santiago, la falta de detalles específicos en las escrituras y la diversidad de tradiciones hacen que la narrativa en torno a la muerte de Santiago el Menor sea un punto de incertidumbre. Sin embargo, la mayoría de la doctrina cristiana cree que el hijo de Alfeo también murió por orden del rey Herodes Agripa I en Jerusalén, siendo decapitado en público. La imagen de Santiago siendo decapitado se encuentra a menudo en pinturas, esculturas y otros objetos religiosos. Sin embargo, otras fuentes, como un libro del siglo I después de Cristo llamado El Martirio de los Apóstoles, afirman que Santiago fue arrojado desde el pináculo del templo en Jerusalén y luego apedreado hasta la muerte. En la Jerusalén del primer siglo, la noticia de la muerte de Santiago, uno de los pilares de la iglesia primitiva, resonó intensamente en los callejones y mercados. Su martirio no solo fue un golpe para los corazones de los seguidores de Jesús, sino también un claro signo de la creciente tensión entre la joven iglesia y las autoridades judías y romanas. La muerte de Santiago marcó un momento decisivo, un punto de inflexión que reafirmó la seriedad y el costo de la misión cristiana en la comunidad de creyentes. La pérdida de Santiago provocó una mezcla de duelo y determinación. Pedro y los otros apóstoles, ahora más conscientes del peligro inminente, se fortalecieron en la fe y resolvieron continuar la misión que Jesús les había encomendado. La muerte de Santiago sirvió como un recordatorio doloroso pero poderoso de que el camino emprendido requeriría sacrificios extremos. Sin embargo, la muerte de Santiago no fue en vano. Inspiró una nueva ola de evangelización y testimonio entre los cristianos. La iglesia,
Aunque perseguida, comenzó a expandirse más allá de las fronteras de Jerusalén y Judea, alcanzando Samaria y eventualmente los confines del Imperio Romano. El mensaje del Evangelio, nutrido por la sangre de los mártires, encontró terreno fértil en corazones sedientos de esperanza y verdad. Mientras tanto, Santiago el Menor continuó su ministerio discreto pero vital. Aunque las escrituras proporcionan pocos detalles sobre sus actos posteriores, la tradición de la Iglesia sugiere que también jugó un papel significativo en la difusión de la fe. Su dedicación silenciosa y contribución persistente ayudaron al crecimiento y fortalecimiento de la comunidad cristiana en un período de incertidumbres y desafíos. La historia de los dos Santiagos, cada uno con su propio camino y destino, se convirtió en una fuente de inspiración para las generaciones posteriores de cristianos. Representan la diversidad de llamados dentro de la Iglesia, uno a un papel público y un final dramático, el otro a una contribución más silenciosa, pero no menos significativa. Reflexionando sobre las vidas de los apóstoles Santiago, hijo de Zebedeo, y Santiago el Menor, se nos recuerda que el camino del discipulado puede tomar muchas formas. Cada uno a su manera abrazó el llamado a seguir a Cristo, ya sea en la plaza pública, enfrentando la espada del verdugo, o en las sombras discretas pero esenciales del servicio fiel. Sus historias continúan resonando en la memoria de la Iglesia, recordando a todos los creyentes que, independientemente del camino que sigamos, estamos llamados a vivir y dar testimonio de nuestra fe con valentía, amor y fidelidad inquebrantable. Pedro, originalmente conocido como Simón, nació en Betsaida en Galilea. Era pescador de profesión cuando fue llamado por Jesús para convertirse en pescador de hombres. Su nombre, anteriormente Simón, fue cambiado a Pedro, que significa roca o piedra, simbolizando la solidez de la fe que demostraría a lo largo de los evangelios. Pedro es retratado como un discípulo ferviente, a menudo impulsivo pero profundamente devoto a Jesús. Fue testigo de milagros como caminar sobre el agua y fue el primero en reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro jugó un papel central en la última cena y fue designado como el líder de los apóstoles. Su negación de Jesús durante el arresto es un episodio conmovedor, seguido por un profundo remordimiento y restauración por parte de Cristo después de la resurrección. Después de la muerte de Jesús, Pedro viajó por el vasto territorio del Imperio Romano para difundir el mensaje del Evangelio, estableciendo finalmente su residencia en Roma, donde asumió el liderazgo de la comunidad cristiana. Su papel se evidencia en los Hechos de los Apóstoles, donde desempeña un papel crucial en la expansión del Evangelio, especialmente entre los gentiles. En el año 64 después de Cristo, la ciudad de Roma fue consumida por un gran incendio, desencadenando una serie de eventos. El emperador Nerón culpó a los seguidores del cristianismo por el incendio, iniciando una persecución implacable contra ellos. Finalmente, Pedro fue arrestado y condenado a muerte. La tradición cuenta que Pedro solicitó ser crucificado boca abajo por humildad, afirmando que no era digno de morir de la misma manera que su maestro. El lugar elegido para su crucifixión fue la colina del Vaticano, donde hoy se erige la majestuosa Basílica de San Pedro, convirtiéndolo en uno de los primeros mártires del cristianismo y contribuyendo significativamente a la difusión del Evangelio en todo el mundo. Su muerte se considera un testimonio valiente y final de su fe inquebrantable en Jesucristo. La historia cuenta que durante esta persecución, muchos cristianos fueron sometidos a horribles torturas y ejecuciones, pero la fe de la comunidad permaneció firme, a menudo fortalecida por el ejemplo de coraje y sacrificio de líderes como Pedro. Mientras las llamas de la persecución ardían, la fe de los cristianos se extendía con aún más vigor, una llama inextinguible que desafiaba la opresión y la muerte. La decisión de Pedro de ser crucificado boca abajo, como narra la tradición, no fue solo un acto de humildad, sino también un poderoso testimonio de su devoción a Cristo. Esta elección refleja la profunda transformación que ocurrió en la vida de Pedro, desde ese primer encuentro en las orillas del mar de Galilea. El pescador impulsivo se había convertido en el pilar de la Iglesia, un líder cuya fe y convicción guiaron a innumerables otros en el camino con Cristo. Su muerte no fue el final, sino un nuevo comienzo.
La historia de Pedro, con sus errores y triunfos, se ha convertido en una fuente de inspiración y aliento para todos los cristianos. Su viaje, marcado por la negación y la restauración, por el coraje y el sacrificio, resuena a través de los siglos, recordándonos que la gracia y el amor de Dios son suficientes para transformar y fortalecer incluso el corazón más frágil. El emperador Nerón también es responsable de la muerte del apóstol Judas Tadeo, también conocido como Lebeo Tadeo o Judas, hijo de Santiago. Aunque es uno de los apóstoles menos mencionados en la Biblia, su contribución y legado son significativos. En la última cena, Judas Tadeo cuestionó el significado de las palabras de Jesús, mostrando un deseo genuino de entender los misterios del reino. Después de la muerte de Jesús, continuó desempeñando un papel esencial en la difusión del Evangelio, particularmente en las regiones de Mesopotamia y Persia. Su importancia en la Biblia es evidente en sus epístolas, donde se le reconoce como el autor de una breve y poderosa carta dirigida a los cristianos. En esta epístola, exhorta a los creyentes a permanecer firmes en la fe y en la práctica del amor fraternal. En cuanto a la muerte de Tadeo, la tradición cristiana difiere en los detalles. Una narrativa sugiere que fue martirizado junto con Simón por lapidación, mientras que otras fuentes indican que Judas Tadeo fue asesinado con un hacha, una forma brutal de ejecución en ese tiempo. Independientemente de los detalles específicos, su muerte se considera a menudo un testimonio de su dedicación y fidelidad a Cristo. Judas es venerado como uno de los santos patronos de las causas perdidas y situaciones desesperadas, simbolizando la esperanza que persiste incluso en las circunstancias más difíciles. Andrés, el hermano de Simón Pedro, aunque a menudo a la sombra de apóstoles más prominentes, compartió una cercanía especial con Jesús desde el comienzo de su camino como discípulo. Andrés se asocia frecuentemente con momentos cruciales en los evangelios, como la multiplicación de los panes y los peces, donde presentó a un joven con 5 panes y 2 peces, convirtiéndose en un instrumento en la manifestación del poder divino. Su importancia en la Biblia también es evidente en la lista de los 12 apóstoles, donde se le menciona consistentemente entre los primeros. Después de la muerte de Jesús, la difusión del cristianismo primitivo continuó. Su viaje misionero lo llevó a varias regiones, incluyendo Escocia y Grecia, donde se le considera tradicionalmente el fundador de la Iglesia de Constantinopla. En cuanto a la muerte de Andrés, la tradición cristiana sugiere que enfrentó el martirio por crucifixión en Patras, Grecia. Antes de ser crucificado, se dice que Andrés fue sometido a una larga sesión de tortura, siendo brutalmente azotado. Sin embargo, su crucifixión tiene una peculiaridad única. Fue clavado en una cruz en forma de X, que más tarde se conoció como la Cruz de San Andrés. Se cree que Andrés, al igual que Pedro, solicitó ser crucificado de esta manera, ya que consideraba que no era digno de morir de la misma manera que Jesús. Los restos de Andrés fueron encontrados siglos después y llevados a Escocia por mar, donde se dice que el barco naufragó. Esto contribuyó a la veneración de San Andrés como el santo patrón de Escocia. El apóstol Felipe, originario de Betsaida, la misma ciudad que Pedro y Andrés, fue llamado por Jesús para seguirlo. Su identificación específica en los evangelios, a menudo referido como Felipe de Betsaida, destaca su origen y ayuda a diferenciarlo de otros con el mismo nombre. Felipe se asocia frecuentemente con episodios significativos en la narrativa bíblica. En uno de esos episodios, Jesús le pide a Felipe que aborde el problema de alimentar a la multitud, desafiando su fe. La respuesta de Felipe revela la perspectiva humana frente a un desafío aparentemente insuperable. Evalúa la situación considerando los recursos materiales disponibles y responde a Jesús que 200 denarios de pan no serían suficientes para que todos obtuvieran un pedazo. A pesar de la lógica humana, Jesús toma el pan, da gracias a Dios y lo distribuye a la multitud de manera milagrosa. El pan y los peces se multiplican, alimentando no solo a 5.000 hombres, sino también a mujeres y niños, con 12 canastas de sobras recolectadas. Incluso después de la muerte de Jesús, Felipe continúa desempeñando un papel crucial en la difusión del Evangelio. Su viaje misionero lo lleva a varias regiones, incluyendo Samaria, donde realiza milagros y bautiza a muchos en el nombre de Jesús.
El Nuevo Testamento no proporciona información sustancial sobre la muerte del apóstol Felipe. La información sobre su muerte se basa principalmente en tradiciones de la Iglesia y no hay un consenso claro sobre los detalles. Algunos relatos indican que Felipe murió crucificado y apedreado en Hierápolis, en Asia Menor, alrededor del año 80 después de Cristo, durante la persecución de los cristianos por el emperador romano Domiciano. Simón, conocido como Simón el Celote, es uno de los apóstoles cuya historia en la Biblia está marcada por una identidad única y un ferviente compromiso con sus principios. Poco se sabe sobre la vida de Simón antes de su llamado por Jesús. Su designación como celote sugiere una posible asociación con el grupo político religioso de los celotes, conocidos por su fervorosa devoción a la independencia de Israel. Esta afiliación implica un fervor nacionalista antes de su encuentro con Jesús. Los detalles sobre la muerte de Simón el Celote son escasos en las Escrituras. La mayoría de los relatos indican que Simón fue brutalmente torturado. Su cuerpo fue desollado y aserrado por la mitad durante la persecución de los cristianos por el emperador romano Trajano. Bartolomé, uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús para seguirlo, es conocido por haber jugado un papel significativo en la difusión del cristianismo, aunque los textos no continúan su narrativa en detalle. Las tradiciones sobre su muerte varían, pero muchas indican que fue martirizado por su fe. La historia y el legado de los apóstoles, con sus viajes de fe, sacrificio y dedicación, continúan inspirando a los cristianos en todo el mundo, sirviendo como testimonios de la fuerza y la transformación que vienen con la fe en Jesucristo. El encuentro inicial de Bartolomé con Jesús se describe en el Evangelio de Juan, donde Felipe lo presenta a Jesús, quien lo saluda como un hombre sin engaño. Después de la muerte de Jesús, el apóstol Bartolomé viajó a la India para predicar el Evangelio. Logró convertir a muchos al cristianismo, lo que provocó la ira del rey Astiages, un pagano. Enfurecido por la predicación de Bartolomé, el rey ordenó su arresto y ejecución. La información histórica sobre la muerte de Bartolomé es limitada, y la tradición cristiana ofrece varias narrativas. Una cuenta que Bartolomé enfrentó el martirio por decapitación. Por otro lado, la tradición cristiana ortodoxa sostiene una narrativa peculiar sobre la muerte de Bartolomé, afirmando que en el año 51 fue desollado vivo antes de ser crucificado boca abajo por su negativa a renunciar a su fe en Cristo. Su piel fue exhibida públicamente como advertencia a otros cristianos. Mateo, el apóstol y evangelista, era conocido como Leví, un recaudador de impuestos en Capernaum antes de su llamado por Jesús. Su profesión a menudo lo colocaba en una posición despreciada por la sociedad, pero su vida cambió drásticamente cuando Jesús lo llamó a seguirlo. Su contribución más duradera fue el registro escrito de su testimonio en forma de evangelio, que se convirtió en una parte fundamental del Nuevo Testamento. Según las antiguas tradiciones cristianas, Mateo continuó predicando el Evangelio después de la ascensión de Jesús. Los relatos sugieren que predicó en varias regiones, incluyendo Etiopía y el actual Irán. En cuanto a su muerte existen varias narrativas. Sin embargo, la tradición más extendida afirma que Mateo fue martirizado en la ciudad de Nadab, ubicada en Etiopía, habiendo sido asesinado con una espada. Su vida es un testimonio de su fe en Jesucristo, y su evangelio sigue siendo una fuente vital de sabiduría y guía. Tomás, también conocido como Dídimo o Tomás el Mellizo, es uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Originalmente pescador en Galilea, Tomás es prominente en los evangelios por su sinceridad y, en ocasiones, su reticencia a creer en eventos extraordinarios. Su identificación como Dídimo sugiere que podría haber sido un mellizo, aunque la identidad de su supuesto mellizo no se menciona específicamente en las Escrituras. Después de la muerte de Jesús, Tomás expresó dudas sobre la resurrección y declaró que solo creería al tocar las heridas de Jesús. Este escepticismo le valió el apodo de Tomás el Incrédulo. El encuentro posterior de Tomás con Jesús, donde se le invita a tocar las heridas, culmina en su confesión de fe, proclamando: «Señor mío y Dios mío». Esta transformación destaca no solo la misericordia de Jesús, sino también la importancia de superar las dudas para encontrar una fe profunda.
La información sobre la vida posterior de Tomás es escasa. Las tradiciones cristianas sugieren que se dedicó a misiones en la India, difundiendo el mensaje del Evangelio. Según esta narrativa, Tomás fue martirizado por lanzas en Chennai, India, después de una exitosa misión de evangelización. Finalmente, Judas Iscariote, un nombre que resuena a través de los siglos como sinónimo de traición. Una figura prominente en los evangelios como el apóstol que entregó a Jesús a las autoridades religiosas, Judas provenía de la ciudad de Queriot, lo que le dio el sobrenombre de Iscariote. Poco se sabe sobre su vida más allá de su acto de traición, que se convirtió en uno de los momentos más infames y discutidos en la historia cristiana. Antes de convertirse en discípulo de Jesús, Judas Iscariote, como los otros apóstoles, compartía el llamado y propósito común de los seguidores de Cristo. El trágico momento que marcó la historia de Judas ocurrió durante la última cena, según lo registrado en los evangelios, cuando Satanás entró en él, incitándolo a traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Identificó a Jesús ante los líderes religiosos con un beso, señalando quién debía ser arrestado. El motivo detrás de la traición de Judas es un tema complejo y objeto de especulación. Algunas teorías apuntan a una posible desilusión o expectativas no cumplidas con respecto al reino terrenal que esperaban. Otros sugieren motivos financieros o influencias malignas. Después de la traición, la vida de Judas se sumió en la tragedia. Al darse cuenta de las consecuencias de su acto, intentó devolver las 30 monedas de plata a los líderes religiosos, pero incapaz de lidiar con la culpa y el remordimiento, se ahorcó. La tradición cristiana a menudo destaca el trágico destino de Judas como un recordatorio de la gravedad de la traición, pero también reflexiona sobre la tensión entre el libre albedrío humano y el poder del plan divino. Su muerte por ahorcamiento ocurrió en un campo conocido como el Campo de Sangre o Campo del Alfarero, comprado con las 30 monedas de plata que Judas devolvió. Ubicado cerca del Valle de Hinnom en Jerusalén, este campo estaba originalmente destinado al entierro de extranjeros y criminales. Los líderes religiosos compraron esta tierra específicamente para enterrar a los extranjeros que morían en la ciudad. De ahí el nombre Campo de Sangre, evocando la sangre de Jesús, derramada como parte de la traición de Judas. Además de su simbolismo vinculado a la traición, el campo también se convirtió en un ícono de arrepentimiento y redención. La muerte de Judas Iscariote se informa en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Mateo y en los Hechos de los Apóstoles, con las narrativas que difieren ligeramente en detalle, pero que convergen en el mismo trágico desenlace. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 3 al 5, después de traicionar a Jesús, Judas se arrepintió e intentó devolver las 30 monedas de plata a los líderes religiosos. Sin embargo, ellos rechazaron el dinero, y consumido por el remordimiento, Judas arrojó las monedas en el templo, salió y se ahorcó. El relato en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 18 y 19, proporciona una versión ligeramente diferente, describiendo cómo Judas, después de arrepentirse, cayó y su cuerpo se reventó, derramando sus entrañas. Enfrentando las increíbles y a menudo impactantes historias de los 12 apóstoles de Jesús, hemos llegado al final de este épico viaje. Pero lo que acabamos de explorar es solo la punta del iceberg. Estos hombres, que dejaron todo atrás para seguir un llamado superior, no solo moldearon el curso de la historia con su fe y sacrificio, sino que también nos dejaron lecciones de coraje, lealtad y amor incondicional. Cada apóstol, con su propia historia única de fe, duda, triunfo y en muchos casos martirio, nos desafía a mirar más allá de nuestras propias vidas y considerar lo que realmente significa creer en algo más grande que nosotros mismos. Si estas historias y teorías han despertado tu curiosidad y te han llevado a cuestionar lo que creías saber, te invito a dejar un comentario en este video para compartir tus pensamientos o emociones. No olvides hacer clic en la campanita para no perderte nuevos videos llenos de misterios y revelaciones sorprendentes. Tus comentarios son el motor de nuestra comunidad, guiándonos en este viaje de descubrimiento y conspiración. Juntos sigamos explorando lo desconocido. Gracias por estar aquí.